Tenemos una entrevista con Manuel Chuquillanqui, él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a JN Noticias, es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Paloma? Es un placer estar aquí contigo. Bien, vamos a comenzar hablando de este reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas de las organizaciones políticas, pero primero nos gustaría que nos comentes cuáles son estos reglamentos que recientemente ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, aquí hay que recordar de que en marzo el Congreso de la República emitió una ley por la cual se permitía hacer una serie de reformas electorales a lo largo de este año. Y el propio Congreso de la República se puso como fecha límite el 28 de septiembre, como último día en el que podían publicarse las normas que iban a ser aplicadas o las reformas que iban a ser aplicadas al proceso de elecciones generales 2021. Justamente en cumplimiento de ese plazo, y una vez este se ha vencido, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido y ha aprobado una serie de reglamentos que van a ser aquellos que van a regular ya los detalles de la elección dentro del marco que ha establecido tanto la Constitución como la legislación vigente. Entre estos reglamentos podemos encontrar reglamento de inscripción de listas de candidatos, reglamento, por ejemplo, de aplicación de la prohibición de contradádivas. Podemos encontrar además los reglamentos sobre democracia interna y sobre todo los cronogramas electorales y el cronograma electoral de la elección general que, digamos, detalla en una línea de tiempo todos los hitos del proceso electoral, desde los primeros que hemos tenido ya incluso el año pasado, en diciembre, hasta el día de la elección y la potencial segunda vuelta que podría darse en el marco de este proceso. Bien, en este momento vemos en pantalla ya el cronograma electoral y nos gustaría que nos comentes cuáles son los hitos más importantes en este momento del cronograma para las elecciones generales del 2021. Claro, como te decía, Paloma, el cronograma electoral es básicamente una línea de tiempo en la que aparecen distintos hitos electorales, ¿no? Dentro de estos hitos, yo resaltaría algunos que son los más importantes. El más cercano, por ejemplo, que tenemos ahora, vence el día 12 de octubre, que es la fecha máxima para que las organizaciones políticas que deseen participar en alianza puedan presentar sus solicitudes de inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Y obviamente ellos tienen para presentar hasta el 12 de octubre y la idea sería de que al día 29 de octubre tengan ya la inscripción hecha. Esta fecha del 12 de octubre también es importante porque también es la fecha máxima que tienen las organizaciones políticas para poder presentar sus reglamentos electorales. Luego de esta fecha, entramos ya al periodo de democracia interna, ¿no? Y aquí dentro del periodo de democracia interna creo que una fecha a destacar es la del 29 de noviembre, que es la fecha central en la que se va a realizar los comicios internos, ¿no? Luego de esta fecha del 29 de noviembre, la siguiente en importancia es la fecha máxima de presentación de listas de candidatos, que va a tener que tener lugar el día 22 de diciembre. Esa fecha es central, puesto que a partir de ese momento vamos a saber cuáles son las personas que quieren participar del proceso electoral. Lo que sí hay que recordar es de que, si bien es cierto, el 22 de diciembre las organizaciones políticas van a solicitar inscribir candidatos, esos candidatos pasan por filtros dentro del Jurado Nacional de Elecciones, así como también por la propia ciudadanía, que puede presentar tachas una vez estos se han presentado ante los jurados electorales especiales. Y aquí vendría, digamos, otra fecha que es muy importante dentro del cronograma electoral, que son las fechas límites tanto para excluir candidatos, ya sea por temas de dádivas o exclusiones, digamos, por dádivas o por hoja de vida, como también las exclusiones por temas penales. En el caso del primer grupo, que esto es las exclusiones por hoja de vida o las exclusiones por la entrega de dádivas, estas se pueden hacer solamente 30 días antes de la elección. Eso quiere decir que al 12 de marzo es la fecha máxima en la que se van a producir exclusiones por este tipo de casos. Por el otro lado, aquellas personas que hayan recibido una condena privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso pueden ser retiradas o excluidas del proceso electoral hasta un día antes de la elección, es decir, hasta el 10 de abril. Y bueno, ya las fechas posteriores son las que ya todos conocemos, ¿no? El 11 de abril es el día central de la elección, en donde esperamos que toda la ciudadanía participe para elegir a nuestras próximas autoridades, y
En caso de ser necesario, pues ya posteriormente, en junio, se realizaría una segunda elección. Clarísima la explicación sobre este cronograma electoral. Nos gustaría que nos comentes, además, cuáles son las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas de cada organización política. Claro, como todos sabemos, esta elección general 2021 es diferente. Es diferente no solamente por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sino también porque a partir de esta elección se da la participación obligatoria del sistema electoral en los procesos de selección de candidatos de las organizaciones políticas. Esto quiere decir que OMPE se encargará de la organización del proceso, RENIEC se encargará de la elaboración del padrón electoral y el Jurado Nacional de Elecciones tiene dos funciones principales: la fiscalización del proceso y la administración de justicia. La ley además le encargó la emisión de un cronograma electoral para este pequeño proceso de democracia interna, ¿no? Aquí yo quería destacar nuevamente el hecho de que el 29 de noviembre va a ser el día de la elección interna. Ahora bien, hay que recordar también de que en este proceso de elecciones internas, las organizaciones políticas tienen dos opciones. Pueden hacer elecciones internas por delegados o pueden ser elecciones internas con un militante, un voto, es decir, con la participación de todos sus afiliados. Sin embargo, en el caso de los delegados que van a elegir a los candidatos tienen que a su vez ser elegidos por los propios afiliados. Esto quiere decir que el día 29 de noviembre todos los afiliados de todas las organizaciones políticas van a participar de un proceso interno. Un grupo va a elegir directamente a sus candidatos y otro grupo va a elegir a sus delegados. Ya los delegados, el 6 de diciembre, se reunirán para poder elegir a los candidatos que participarán del proceso electoral. Aquí hay que recordar de que hay una fecha que está delimitada tanto en el cronograma general como en el cronograma de elecciones internas, y es de que el día 9 de diciembre OMPE va a tener que publicar los resultados de la elección interna, ¿no? Y obviamente esto concatena con el hito que tenemos de la presentación de listas de candidatos, que es el 22 de noviembre, ¿no? Y con estas fechas más o menos se tendría claramente establecido, digamos, cuáles son todos los hitos, y obviamente todos concatenarían para poder, digamos, cumplir con las etapas que demanda el proceso electoral. Listo, Manuel, nos gustaría hacer una precisión. ¿De qué forma se realizaría la elección de estos candidatos en las elecciones internas a través de un militante, un voto y para elegir también a los delegados de las organizaciones políticas? Sí, claro. Como te mencionaba, las organizaciones políticas tienen dos opciones para poder realizar digamos, la selección de sus candidatos, ¿no? Por un lado, ellos tienen que señalar a OMPE si van a querer realizar la elección a través de una elección cerrada, es decir, una elección donde participan solos los afiliados, que es una elección con voto secreto, libre, y digamos de cada uno de los afiliados, ¿no? Donde los afiliados eligen directamente a quienes van a ser los candidatos del proceso electoral. Pero también la otra opción que les da la ley es de que ellos puedan elegir hacer un proceso de selección de candidatos de forma indirecta, a través de delegados. Como mencioné hace un momento, la ley exige que los delegados sean elegidos también por los afiliados. Entonces, de alguna forma, todos los afiliados van a tener al menos cierto nivel de participación, incluso de elegir esta modalidad. Aquí es importante volver a resaltar la fecha del 12 de octubre, que no solamente, como mencionaba antes, es la fecha en la que los partidos van a decidir presentar sus solicitudes para participar como alianza, sino también el 12 de octubre es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas tienen que remitir al ROP, al Jurado Nacional de Elecciones, los reglamentos electorales. Esto es importante porque el reglamento electoral de cada uno de las organizaciones políticas delimita la forma en cómo ellos van a realizar o desean realizar la elección interna, además de que incluye información que luego va a ser muy útil para el Jurado Nacional de Elecciones, puesto que, como te mencionaba también antes, el jurado tiene una labor jurisdiccional en el marco de las elecciones internas, puesto de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a conocer en apelación las decisiones que haya tomado el órgano central del partido político. Y en ese sentido es importante que, como la institución, pueda conocer la forma en cómo se han delimitado las reglas de la elección interna para poder, digamos, tomar las mejores decisiones, ¿no? Aquí también es importante destacar ya, y esto hablando un poco de la elección en general, la elección interna en general,
que según el cronograma que existe para las elecciones internas, las organizaciones políticas tienen un periodo también para poder convocar a sus comicios internos, que va del 12 de octubre al 15 de octubre, que van a ser los días en los cuales todas las organizaciones políticas van a poder convocar a sus elecciones internas. Listo. Respecto al padrón de afiliados, ¿cómo se obtendrá este? Brevemente, por favor. El padrón de afiliados es elaborado en base el padrón electoral que se va a utilizar en las elecciones internas se hace en base al padrón de afiliados, ¿no? El padrón de afiliados es aquel que está registrado ante el registro de organizaciones políticas. Es importante acá recordar de que el día de hoy vence el plazo para que los ciudadanos que así lo deseen puedan inscribirse como afiliados ante las organizaciones políticas. Lo que sucede es de que las organizaciones políticas luego van a tener que remitir esta información al registro de organizaciones políticas, el cual, después de consolidar la información, se la remite a RENIEC, que tiene el conocimiento técnico para poder depurar esas listas de afiliados, esas relaciones y padrones de afiliados y convertirlos en un padrón electoral, digamos, depurando a las personas que puedan haber fallecido, que ya, digamos, en las que incurran algún tipo de error, de tal forma de que estos padrones van a estar completamente saneados para poder ser utilizados ya en el proceso de selección interna. Listo, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, es un placer, Paloma. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Al volver, más información.